¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en un video más de emociones. Como siempre, todos los lunes que tenemos una nueva oportunidad de poder grabar un video con todo el amor y con todo el gusto para ustedes. Bueno, la semana pasada les dejé por ahí el video de cómo comenzar a tener un control de nuestras emociones, parte 1. Esta es la continuación a ese video. Esta vendría siendo la temporada 2. Ahora que están tan de moda las series. Parte 2. Entonces, en la parte 1 habíamos mencionado que para tener un control de las emociones, obviamente es primordial empezar a conocerse a nosotros mismos, tener un poco más de conciencia sobre nosotros mismos, y para eso les daba yo lo que era la clave de sol, que ayuda a ir despertando un poco más nuestra conciencia a través de la autoobservación. Ya lo recordarán rápidamente, evocaba lo que es el sujeto, el objeto y el lugar, contestando más bien, o haciendo 3 preguntas con respecto a esto: quién soy, en dónde estoy y qué es lo que hago en el lugar. Estas 3 preguntas que nos ayudan a ir desarrollando nuestra observación. Autoobservación. Esto es, en pocas palabras, lo que trataba el video parte 1 de cómo controlar nuestras emociones. Ahora, ya teniendo un poco trabajado, la realidad es que la autoobservación siempre tiene que ser continua. A todo momento tenemos que estar muy alertas, muy al pendiente de nosotros mismos con esta clave de sol, para poco a poco ir desarrollando cada vez más nuestra conciencia de nuestros actos. Bueno, entonces, ya que tenemos un poco más despierto también la autoobservación en nosotros, las 4 condiciones fundamentales para seguir trabajando en esto que es, bueno, que el objetivo es tener un control de las emociones. Pero previo a eso, que se dirige obviamente a ese objetivo final, es seguir despertando nuestra conciencia. Y bueno, para eso hay 4 condiciones. Primero, la primera nos dice: hay que aprender, más bien saber sufrir. ¿Y a qué se refiere a saber sufrir? Muchas veces cuando pasamos situaciones que no son tan hermosas en nuestra vida, que no son tan bonitas, es fácil como de repente incluso ir divulgando lo mal que te sientes, te haces víctima de tu propio dolor, no te ayudas de alguna manera a salir como de ese hoyo, por decirlo así. Entonces, saber sufrir nos hace referencia a que tenemos que ser personas con suficiente valentía, con suficiente conciencia para realmente aceptar las situaciones que nos están tocando vivir. No tomarnos de ese dolor o de ese sufrimiento para después volvernos víctimas y no poder salir de esa situación, sino aceptar las situaciones con valentía, tomar el aprendizaje de las situaciones y seguir adelante. Bueno, esa es la primera condición que tenemos que ir comenzando ya a ponerlo en práctica en nuestra vida, para poder acercarnos cada vez más a tener un control sobre nosotros mismos, no solo de nuestras emociones, ¿verdad? Porque no solo somos emociones, sino en general de todo nuestro ser. La segunda condición, nos habla del saber callar. Qué importante es tener esa prudencia. Dicen por ahí que la que no tiene hueso es la que más daño hace. Y nos está hablando de la lengua, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas que no nos están pidiendo
que hablemos, que no nos están pidiendo la opinión. Sin embargo, nosotros perdemos ese control sobre nosotros y decimos a veces cosas que, lejos de ayudar a las situaciones o a las personas, afectan el doble. Y bueno, si nosotros aprendemos a ir teniendo ese control de nuestras palabras y solamente poder dar nuestro punto de vista cuando sí nos los piden y no estar echándole más leña al fuego a veces a las situaciones, eso también nos va a ayudar a ir despertando cada vez más nuestra conciencia y sobre todo a ir teniendo un mejor control de nosotros mismos. La tercera condición nos habla de saber abstenerse. Y saber abstenerse, bueno, pues viene un poco también de la mano con saber callar, ¿no? Saber abstenerse no solo del habla, sino también de los actos. Saber abstenerse incluso hasta de los mismos pensamientos, ¿no? ¿Cuántas veces también perdemos el control de nuestra propia mente? Y nuestra mente, bueno, nos lleva y nos trae y nos hace como quiere. Entonces hay que aprender a abstenerse incluso de los mismos pensamientos, abstenerse de hacer cosas igual que sabemos que a lo mejor no son correctas, no son rectas, no perder esa conciencia de saber hacer lo correcto en la vida. Bueno, y la cuarta condición es saber morir. Y aquí no quiero que se espanten, o sea, no estamos hablando realmente de una muerte física, de la muerte que conocemos todos, de la muerte del cuerpo físico, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de saber morir, sobre todo en nuestros defectos como personas. Digo, cada quien ya hará un análisis muy personal de cuáles son realmente esos defectos que nos hacen. ¿Cómo sabemos que son defectos en nosotros? Bueno, porque hacen daño a las personas. Hacen daño a las personas y nos hacemos daño también a nosotros mismos. Esos defectos que nos han provocado sufrimiento en la vida, esos defectos que nos han provocado conflictos con las personas, que nos han provocado alejamientos, etcétera, ¿no? Que casi siempre tiene que ver con el ego. Entonces, aprender a morir en estos defectos nos ayuda muchísimo, muchísimo, junto con las tres condiciones que ya vimos: saber sufrir, saber callar, saber abstenerse, junto con saber morir en nuestros defectos, nos ayudan a ir despertando cada vez más nuestra conciencia. Y por supuesto, cuando ya tenemos un trabajo constante en estas 4 condiciones, en la autoobservación, en la clave de sol, obviamente vamos a ir teniendo un muchísimo control sobre nosotros mismos, porque vamos a ir aprendiendo a conocernos cada vez más. Entonces eso ya nos va a ayudar a ir de alguna manera por otro camino diferente. Cuando vivimos dormidos totalmente, pues bueno, cometemos muchos errores en la vida, puesto que actuamos desde la inconsciencia, puesto que actuamos desde las emociones desbordadas, y por eso es que es tan necesario aprender a controlarnos, a conocernos, a despertar. Y bueno, pues ya, finalmente los 3 factores de la revolución de la conciencia, pues se retoma el saber morir en nuestros defectos, en saber nacer en nuestras virtudes. Eso es muy importante, que también lo he mencionado en otro video específicamente, donde hablo de la importancia de las virtudes también. Y el último factor, que es el sacrificio por la humanidad. Y que ya estamos tan inmersos en este trabajo tan arduo sobre nosotros mismos, compartir esa belleza de nuestro corazón y de nuestra alma con la humanidad, bueno, pues nos hace que tener un trabajo constante en nosotros, del despertar de la conciencia y de compartir aquello a lo que hemos venido a compartir, porque cada quien ha tenido o ha nacido, mejor dicho,
con diferentes dones en la vida para justamente compartirlos con la humanidad. Entonces, he de aquí cómo debe de ser nuestro trabajo arduo, porque sí, realmente no es fácil, hacia con nosotros mismos para poder tener un mejor control de nuestras emociones, de nosotros mismos y de las situaciones y de la vida misma en general. Así que ya solo depende de que nosotros realmente nos esforcemos para poder trabajar continuamente en esto y poder ver los logros, los éxitos. Bueno, pues hasta aquí este video, esta segunda parte que ya les había yo prometido de cómo tener el control sobre nuestras emociones. Cualquier duda o lo que tengan, déjenmelo ahí en los comentarios. Nos estamos viendo en el siguiente video el próximo lunes. Les mando besos, gracias. Bye.